todas y a todos. Vamos a comenzar este coloquio de movilidades humanas, refugio y políticas de inclusión en experiencias internacionales. El día de hoy contamos con una mesa que realmente nos atrae muchísimo poder escuchar el trabajo de quienes hoy se presentan. Esto forma parte del trabajo que venimos haciendo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y bueno, me da mucho gusto que esté el representante de ACNUR, Giovanni Lepi, en esta mesa. Pero no solo él, sino todos los que me acompañan, que iré presentando conforme irán haciendo sus intervenciones. Con muchísimo gusto por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. También todos con summa cum laude. Tiene maestría en Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de España, estudios de maestría en Filosofía. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Marymount en 2020, muy conocida para no sé si para bien o para mal. Para bien. La verdad es que ha sido toda una autoridad en el servicio exterior mexicano desde 1979. Y bueno, nos comentaba que ahora que estaba jubilándose, dejaría por ahí esas memorias que nos gustaría mucho leer, porque de el 2018 al 2021 fue embajadora de México ante los Estados Unidos de América. Esa es la primera parte que nos decía que trabajaría. Sin más, le doy la palabra a la embajadora Marta Bárcena Coqui para la participación en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es verdaderamente un gusto estar aquí en la Universidad de Guadalajara con ustedes y con queridos expertos y amigos como Giovanni, como Tonatiuh Guillén, como Carolina, como Jessica. Para no llevar mucho tiempo y enfocar la discusión, les diré desarrollo y migración, experiencias y perspectivas internacionales. Como formación diplomática les diría, a ver, si me preguntaran, ¿cuál es el marco jurídico, el marco de cooperación en materia de desarrollo y migración que tenemos a nivel internacional? Y yo diría que al estudiar el fenómeno migratorio, y esto quiero enfatizar la palabra fenómeno migratorio, porque en Estados Unidos cada vez más se le ve como un problema o amenaza migratoria, cuando es un fenómeno intrínseco a la humanidad. La humanidad siempre ha migrado y es un fenómeno económico y social. Bueno, tenemos dentro del fenómeno migratorio, para simplificarlo, digamos, los migrantes que pueden justamente trasladarse de un país a otro por razones económicas, por razones familiares, por razones sociales, que tienen un marco jurídico a nivel internacional y luego bilateral y nacional, y los refugiados o solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, creo que el marco jurídico es más sólido
para la situación de los refugiados o solicitantes de asilo, que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que seguramente Giovanni hará alguna referencia más precisa, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, que el Gobierno de México se tardó mucho tiempo en ratificar, como se tardó en ratificar los pactos de derechos humanos. Cuando procedió a la ratificación de estos instrumentos que constituyen el entramado de lo que se conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, fue hasta posteriormente a 1981. Me tocó trabajar justamente en el proceso de ratificación de los pactos de derechos humanos y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el último año del gobierno del presidente López Portillo, con el canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa y con el embajador Antonio González de León. Y la instrucción de López Portillo en ese momento fue que México ratifique los pactos de derechos humanos para anclar la democracia y el desarrollo de la democracia mexicana a los compromisos internacionales. Y en ese momento también se ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y poco después el protocolo. Teníamos un problema muy específico para la ratificación de ese estatuto, que era el artículo 33 constitucional. Pero bueno, se superaron la interpretación de algún contenido de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados al respecto. Y gracias a esa ratificación, poco después pudimos lidiar o enfrentar el reto que fue la llegada masiva de refugiados guatemaltecos a México a fines de los 80s, justamente, y que recordaba yo con Giovanni Lepri, que entonces el representante de ACNUR en México era también un italiano, Pierre Rambord, que pudo hacer una cooperación muy importante con el gobierno de México y que le costó también muchas dificultades. Teníamos en ese entonces unas presiones brutales del gobierno de los Estados Unidos, porque decía que estábamos dando refugio a guerrilleros guatemaltecos. Y un día llegaron a la Cancillería y nos enseñaron unas fotos de los supuestos refugios a los guerrilleros guatemaltecos. Eran las instalaciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala. Entonces, a explicarles que eran las instalaciones de la SILA y no era ningún refugio a refugiados guatemaltecos. Llegaron los refugiados, se instalaron en zonas aledañas al río Usumacinta, en particular en Yaxchilán, y empezaron luego a tomar las ruinas de Yaxchilán para construir sus casas. Entonces hubo que moverlos y con el apoyo del gobierno de España también se les entrenó justamente en la restauración de zonas arqueológicas y les llevó a Campeche. Bueno, es un poco anecdótico con otros temas, porque sí ha habido experiencia en México de cómo recibir, integrar y hacer inclusiva la participación de los refugiados en México. Claro, los números no se comparaban a los números que vemos ahora, pero ese marco y esa suscripción por parte de México de la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo fue fundamental y sigue siendo fundamental como el marco de referencia jurídico. ¿Por qué? Porque tiene el principio clave en toda llegada de refugiados políticos, el principio de no devolución, de non-refoulement. Y entonces ese es un principio al que el gobierno de México se tiene que atener cuando se solicita justamente la calidad de asilado o refugiado en México. Y a partir de esa ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo fue que después el gobierno de México estableció la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que no voy a abundar sobre ella porque seguramente mis colegas conocen mejor su funcionamiento. En la parte de los migrantes, en realidad no tenemos marcos jurídicos tan universales y aceptados por todos los países. Teníamos un par de convenios de la OIT para trabajadores migrantes que de hecho México tampoco firmó sino hasta muy tarde y que no están suscritos por la mayoría de los países integrantes de la OIT. Después, México impulsó en Naciones Unidas
la negociación de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, y que parte del supuesto de que la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios no puede ser disminuida en razón de su estatuto migratorio, si son documentados o indocumentados. Es una convención que costó mucho trabajo negociar y que desgraciadamente tiene muy pocas firmas y ratificaciones y por supuesto ninguna del gobierno, ni remotamente del gobierno de los Estados Unidos, que como saben ustedes tampoco es parte de los pactos de derechos humanos, creo que de la Convención del Estatuto de los Refugiados, sí. Y después se negoció el famoso pacto migratorio que se suscribió en Marrakech a fines del 2018, pero no es un instrumento vinculante jurídicamente, es más bien un instrumento que expresa cómo debe aspirarse a una migración ordenada, segura y regular. Que es más fácil escribirlo que llegar a instrumentar esa migración ordenada, segura y regular. Y hubo también un pacto sobre refugiados. Esos pactos, creo yo, a mi parecer, es que no se han respetado, y por más que México incluye el lenguaje, en su lenguaje de negociación con Estados Unidos, el lenguaje del pacto sobre migración y desarrollo, no se ha llegado a instrumentar. Ese pacto tiene diferentes partes y entre ellas una muy importante que es el énfasis en enfrentar las causas profundas de la migración para que los migrantes no tengan que migrar, sino tener las oportunidades de desarrollo económico y social en sus países de origen. Entonces, yo empezaría por decir esto nada más y seguir la discusión sobre experiencias y perspectivas internacionales. Esto es en líneas muy generales, porque pudiéramos ir más a fondo, ¿cuál es el marco jurídico que regula entonces la recepción o la problemática de los refugiados y asilados, los pactos de derechos humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo? Ya después podríamos ir a analizar con más detalle cuáles son los instrumentos jurídicos del sistema interamericano que tienen más que ver con la figura del asilo, que es parecida pero no necesariamente idéntica a la figura del refugiado, y que la figura del asilado político y las convenciones sobre asilo del sistema interamericano son una gran aportación, ahora sí que de los países de América Latina, al derecho internacional público. ¿Sí? La Convención de Asilo Político de Caracas, la Convención de Uruguay, pero esas más bien, más que a grandes movimientos de personas, se refieren a casos muy específicos. Y en el marco de la migración tenemos que no necesariamente es de migrantes solicitantes de refugio o asilo, tenemos los convenios de la OIT, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias y el Pacto de Migración aprobado por Marrakech. En el sistema interamericano hay también algunos mecanismos de coordinación, pero sin referencia a instrumentos jurídicos precisos. Y con Estados Unidos, desgraciadamente, no tenemos ni marco jurídico para la migración, ni mecanismos de consulta. ¿Por qué? Por una razón esencial, porque Estados Unidos se niega en la práctica a reconocer que la migración es un tema que se tiene que negociar entre dos países. Lo consideran un tema de política interna y de competencia del Congreso de los Estados Unidos. O sea, las leyes migratorias y todo de Estados Unidos las aprueba el Congreso de los Estados Unidos, y la propia acción del presidente de los Estados Unidos en materia migratoria está restringida por esta concepción jurídica. Claro, tiene el privilegio de decir cómo vamos a interpretar la aplicación de las leyes migratorias, y eso es justamente ahorita lo que se va a ver en los próximos meses con la interpretación que haga el gobierno de Donald Trump
de las leyes migratorias estadounidenses, y por eso creo que varias de estas decretos u órdenes ejecutivas que emita Trump van a ir a las cortes estadounidenses, van a ser peleadas por las organizaciones de la sociedad civil. Ahí pararía, es algo muy elemental, pero es un marco, creo, para entender cómo es jurídicamente y políticamente la negociación o la visión internacional sobre migración, refugiados y asilados y migración de otro tipo. Ahí me quedaré. Agradecemos la intervención de la embajadora eminente de México, Marta Bárcena Coqui, y vamos a darle la palabra a Giovanni Lepri, que como lo comentamos es el representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Giovanni Lepri tiene una experiencia en América Latina de más de 2 décadas en conflictos y en dificultades para los refugiados. Ha estado en diferentes países y, por supuesto, estamos muy contentos de que ya nos está visitando con más frecuencia en los periodos de la feria y estamos haciendo algunas actividades más sobre los refugiados. Inclusive en algún momento prestamos las instalaciones para una reunión de refugiados en el centro de los auditorios de la Normal. Y bueno, pues sin más le damos la palabra con toda esta experiencia que tienen los programas de ACNUR en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Malta, en Albania, en Chipre y en América Latina, en Colombia también, Giovanni, ¿no? Entonces, pues sin más la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara y también a la UNAM por siempre tener este interés y esta disponibilidad en tratar temas que son temas de gran actualidad, pero son temas también que me gustaría empezar diciendo que tienen las personas al centro. Cuando hablamos de movilidad humana, hablamos de refugiados, hablamos de migrantes, solicitantes de asilo, pues hablamos de personas, y creo que es importante poner al centro de este análisis realmente los seres humanos y sus derechos. Entonces me gusta mucho que cuando Marta empezó, y muchas gracias por esta linda y tan exhaustiva recorrido hablando de las experiencias históricas, pero también de los marcos jurídicos. Yo creo que es muy importante quisiera empezar con esto. Estamos hablando cuando hablamos de movilidad humana y hablamos de refugiados y migrantes, estamos hablando de marcos jurídicos distintos. No estamos hablando que sea uno que prevalezca frente al otro, sino simplemente que tenemos que tener claro de cómo se ha venido desarrollando el derecho internacional, y particularmente, y como Marta muy bien lo mencionabas, tal vez el derecho internacional de refugiados se ha desarrollado de manera más completa o más integral que realmente un marco jurídico para la migración. Yo creo que sí, con los dos pactos mundiales son el fruto de un esfuerzo común en decir, se necesita realmente abordar el tema de la movilidad humana de manera muy integral. Entonces eso se derivó, con la Declaración de Nueva York derivaron el Pacto Mundial para Refugiados, el Pacto Mundial para Migración, que tienen que trabajar de manera mancomunada, y ningún lugar más que México. Y ahí sí quiero ya entrar un poco a la situación de México. México ve un caso muy emblemático, no es el único lugar del mundo, pero tal vez uno donde se ve más claro de lo que llamamos los movimientos mixtos. Las personas que llegan al sur de México, en prevalencia, sur de México, son personas que salen de sus países de origen por varias razones. Algunas de ellas son refugiadas porque salen por temas que tienen que ver con violencia generalizadas, con amenazas, con conflictos, con control territorial por actores que no son los actores legítimos o los actores de, digamos, las autoridades públicas, sino grupos armados. Y entonces hay un tema muy claro, pero hay un tema también muy fuerte de género.
Por ejemplo, ya hablamos de las limitaciones del sistema de asilo en Estados Unidos, que por ejemplo no considera uno de los temas más dramáticos de esta región, que es la violencia de género. Las refugiadas nos dicen que el 70% de las que han salido de sus países, mujeres, niñas, adolescentes, han tenido algún tipo de violencia de género, desde las más graves a un poco menos, digamos, dramática, pero siempre muy difícil. Y nos dicen, las hemos tenido en nuestro país de origen, y tal vez es la causa por la cual nos movemos, en los países de tránsitos y lastimosamente en los países de destino. El 68% de las mujeres entrevistadas en el norte de México nos dijeron tuvimos algún tipo de violencia ligada a nuestro género, ligada a ser mujeres en el tránsito por México. Entonces, pero hay causas ambientales, el cambio climático y los desastres naturales que se vuelven un agravante de situaciones ya de inestabilidad y se vuelven a veces la gota que hace rebasar el vaso de una situación ya de inestabilidad. Y hay temas económicos. Hay personas que, aunque yo creo, y ahí me gustaría el debate, y si lo tenemos, creo que siempre menos logramos definir el migrante económico puro. Yo vengo de un país donde hay muchísimos migrantes económicos puros. El italiano que salía con la maleta, con la cosa de cartón alrededor para ir a buscar un destino mejor es siempre menos frecuente. ¿Por qué? No porque no haya necesidad económica, pero porque generalmente se suman a muchas otras. Parece que hay como una condensación de problemas. El 70% de los lugares del mundo que tienen más alto riesgo de desastres naturales y efecto del cambio climático son también lugares donde hay temas de violencia, conflicto e inestabilidad. O sea, como que se van sumando los factores. Entonces, bueno, flujos mixtos. A México llegan personas con muchas necesidades, de los cuales muchos son refugiados. El 55% de las personas que entrevistamos en nuestros programas de monitoreo nos dicen, llegué a México porque tuve que huir de la violencia de mi país. Y vienen no de, como era hace 15, 20 años, de Guatemala o de Salvador o de Honduras, o tal vez algunos de algunos países cercanos, pero más o menos era el norte de Centroamérica. Ahora los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes llegan de más de 100 nacionalidades. Ahora, yo no soy fuerte en geografía, pero no creo que hayan 100 países en América, lo que significa que tenemos personas que están llegando a México desde Asia, desde África, desde Europa. ¿Qué tal los ucranianos buscando asilo en México o buscando tránsito? Entonces, creo que, ¿por qué les doy estos elementos? Porque creo que hay que ponerle un elemento muy fuerte de complejidad. La movilidad humana es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno muy diferenciado por el tipo de personas en el sentido de su nacionalidad, pero también de su cultura, pero también de su perfil, si son niños, niñas, adolescentes, el 30% de las personas en movilidad en el mundo son niños, niñas, adolescentes, 50% son mujeres. Entonces, la complejidad. Ahora, a fenómenos complejos, y utilizo la palabra fenómeno, se necesitan políticas integrales y que tengan una respuesta que tenga en consideración las diferencias. Y esto es uno de los primeros grandes desafíos. El one size fits all, que casi nunca es fits all, pero menos en políticas migratorias y de refugiados y de movilidad humana. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hace 10 años habían 60 millones de personas desplazadas por la violencia. ¿Saben cuánto hay hoy? ¿Alguien se atreve a decir cuántas personas, el último monitoreo que tuvimos a nivel global, más o menos? Hay 120 millones, 122 millones de personas. O sea, en 10 años se ha duplicado el número de personas que tienen una cosa en común, una sola. Se han ido de su casa contra su voluntad. Esta es la única cosa que tienen en común. Algunas han cruzado una frontera internacional, otras se han quedado en su país. Y ahí entramos en el tema desplazamiento interno. México es un país que también está viendo ahora muchos de estos aspectos. Tiene personas que están llegando de otros países buscando protección, tienen personas que están llegando de otros países buscando otras soluciones para sus cambios de vida, tiene personas que están cruzando México con la voluntad y la intención de ir a Estados Unidos y instalarse y tener su vida en Estados Unidos, refugiado y no, tienen desplazados internos,
retornados, mexicanos que tal vez han salido de México y ahora retornan, algunos voluntariamente, muchos involuntariamente. Vamos a ver qué pasa al principio del próximo año. Entonces quiero llegar a México y a mí cuando me dan un micrófono y no me lo apagan, yo puedo hablar por horas. Soy italiano y me cargo como las maquinitas que se autorrecargan, pero voy solamente a poner 2 puntos más para abrir un poco el debate. Uno es que México va a ser, no tenemos muchas certezas. Creo que estamos en un mundo ahora de incertidumbres y de muchos cuestionamientos, pero hay algunas cosas que son ciertas. Una, México va a seguir siendo un país clave, un país fundamental en el debate sobre la movilidad humana, pero también las acciones que puede hacer para responder de manera humana, poniendo los derechos de las personas al centro. México a veces lo tendemos un poco a sumar con otros países, digamos, norte de Centroamérica y México, como si El Salvador, Honduras o Guatemala y México fueran parte de una familia similar. En muchas cosas sí, culturalmente hay temas culturales, hay temas lingüísticos, pero México es el 10º país al mundo como población. Es el país número 10 al mundo, que además más o menos corresponde con el número de personas desplazadas por la violencia. O sea, si ponemos todo, o sea, es la misma población, es como si de repente todo México se fuera. Son los 120 millones más o menos, give or take, de personas. Es la 12ª economía del mundo, tiene una economía que está exigiendo mano de obra, que necesita capacidad. Entonces, lo que quiero decir que tal vez puede jugar en esta región un rol un poquito más fuerte y contundente que otros, simplemente por su tamaño, simplemente por su capacidad y por su posición geopolítica, que a veces, yo me acuerdo, ya prometo que paro, pero fui a Brasil a hacer una análisis comparativa de Brasil y México, y hay muchas similitudes en términos de capacidad de absorción de la población. Ahí son venezolanos, aquí son muchas más nacionalidades. Y en punto hablando con un grupito de personas de gobierno, de otras, digamos, de cuál es la más grande diferencia. Una de las más grandes es el vecino. Una de las más grandes diferencias en México y Brasil seguramente es el vecino. México tiene un poquito más de autonomía en decidir sus políticas migratorias de las cuales tiene México, y ahí podremos hablar por hora de estos. Entonces quiero simplemente cerrar en este punto. Hay muchísimas experiencias, hay muchísimos temas que tenemos que tener en consideración, pero creo que el punto es, las personas se van a mover, se necesitan soluciones y la contención sola no funciona. No es ni siquiera un tema, no funciona. Entonces, ¿qué deberíamos lograr hacer? Y nosotros como comunidad internacional podemos jugar un rol muy pequeño en esto. No somos los protagonistas son las instituciones locales, la sociedad civil, la academia, pero ¿qué deberíamos buscar? Cómo a un fenómeno que de toda forma se va a dar, cómo transformarlo o cómo lograrlo transformar de una crisis a una oportunidad, de algo visto como algo siempre negativo, como algo que pueda ser algo que aporta y aporta al desarrollo de política que sean en política, como dice el título de esta conferencia, política que sean incluyentes y no política excluyente. Sé que es mucho más difícil hecho que dicho, o sea, podemos hablarles más fácil, pero creo que sí México tiene mucho potencial en este sentido. Y aquí realmente no me apagan el micrófono, me lo apago solo. Agradecemos a Giovanni Lepri su intervención y ahora le vamos a pedir a Carolina Mejía Mantilla, que es economista senior de la práctica de pobreza y equidad en el Banco Mundial y trabaja sobre la región de América Latina y el Caribe. Ella tiene un doctorado en economía por la Universidad de California en Los Ángeles y también tiene un máster de economía en la Universidad de los Andes y ha tratado todos estos temas sobre intervenciones sociales y las dificultades también de los ecosistemas. Entonces, no sé, adelante, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación, a la Universidad de Guadalajara, a la UNAM, a ACNUR, muchas gracias. El
el título de este coloquio de desarrollo y migración básicamente resume un poquito nuestro punto de vista desde el Banco Mundial, y es que cada vez nos damos cuenta o cada vez es más evidente que los flujos, no solo migratorios, sino los flujos de movilidad humana son una oportunidad de desarrollo. Son una oportunidad de desarrollo para la gente que se está moviendo, una oportunidad de desarrollo para los países de acogida, para las comunidades locales de acogida, para los países de origen de estas personas de las cuales se están moviendo, e incluso, y esto todavía no está como en el mainstream, en la mente de la gente, para los países de tránsito, para los países por los cuales ellos van transitando. También hay una oportunidad de desarrollo para estos países. Entonces, tal vez lo mencionaba la embajadora Marta, hay que cambiar un poquito la mentalidad de problema a oportunidad, no solo para los hacedores de política, sino para las instituciones internacionales, para los políticos locales, no necesariamente a nivel central, sino a nivel descentralizado, y en general para la sociedad, para el sector privado. Eso tal vez un primer punto. Ahora, esta oportunidad de desarrollo solo se materializa siempre y cuando se den las condiciones necesarias, siempre y cuando se implemente una respuesta de política pública adecuada y se hagan los ajustes institucionales en todos los niveles de gobierno necesarios, incluyendo de nuevo, como mencionaba Marta, pues toda una serie de ajustes en términos de derecho internacional y de tratados. Eso es también muy necesario, pero una respuesta de políticas públicas sectoriales desde el nivel central, pero que cubran obviamente a todos los niveles de gobierno hacia abajo, hasta los municipios, que sea una política enmarcada en una visión de largo plazo. Todos estos fenómenos de movilidad humana en la región de América Latina son fenómenos que no son de corto plazo, no solo los que vemos aquí en México, pero en Centroamérica, el éxodo de venezolanos no va a ser algo de un corto plazo, no va a cambiar en el corto plazo. Por eso cualquier respuesta de política tiene que tener una visión de largo plazo y tiene que estar internalizada en todos los sectores de política pública. O sea, no puede ser una respuesta humanitaria paralela a todo el funcionamiento del Estado, no, tiene que estar incluido o inmerso en todas las, digamos, áreas de política pública de los países. Y debe ser, pues, por la naturaleza de este fenómeno, es una política intersectorial que no corresponde a una sola área, no es una cuestión de darle acceso a educación o salud, totalmente fundamentales, pero incluye todos los sectores de política pública de los gobiernos. Ahora, una parte importante también es que cada vez los países de América Latina, incluido sin duda México, es que estos países se enfrentan a todas las situaciones de movilidad humana, es decir, no solamente son países que envían personas, países de origen, sino también cada vez son países que se enfrentan, que son al mismo tiempo países que acogen migrantes, que envían migrantes y por los cuales pasan migrantes. Entonces, estas políticas tienen que poder responder a cada una de estas situaciones y no solo centrarse a una. Por mucho tiempo, muchos países de Centroamérica, incluyendo Costa Rica, se estaban centrando en términos de ser países de acogida de los nicaragüenses, por ejemplo, pero cada vez más tienen el problema de que por sus países están pasando muchísimos migrantes que van hacia el norte y que tienen que tener una respuesta de políticas públicas. Entonces, de nuevo, esta respuesta de política tiene que tener en cuenta todo ese espectro de movilidad humana. Desde el punto de vista, tal vez, que más hemos estudiado, o que más he estudiado yo,
el caso de los venezolanos en los países de Sudamérica, lo que hemos visto es que hay 4 principios fundamentales que debe tener esta respuesta a esos flujos de venezolanos, y lo hemos visto en diferentes grados de éxito y con diferentes grados de avance en algunos de estos países. Entonces, primero, estos migrantes o migrantes y refugiados venezolanos, hablando también un poco de lo que hablaba Giovanni, es que cada vez más estos flujos son mixtos y es muy difícil ponerle un título o un letrero particular a la migración viniendo de un país o de una situación. Estos migrantes deben tener acceso a servicios básicos a través de los sistemas de provisión nacionales y no paralelos. Si se implementan una serie de esquemas con buenas intenciones, pero paralelo a los sistemas nacionales, siempre lo que hemos visto es que en el largo plazo esto trae problemas importantes. Cuando hablamos de servicios básicos, estamos hablando de educación, de salud, de vivienda, y cada vez más, dada la naturaleza de la migración, que cada vez las personas en movilidad humana son más vulnerables y cada vez más viajan en familia y hay más niños y más mujeres, también hay un componente importante que no se ha tenido mucho en cuenta, y que es este cuidado de los menores, el desarrollo de primera infancia. Segundo, debe haber un esfuerzo por promover la inclusión económica de los migrantes. Esto quiere decir que deben tener acceso a los mercados laborales en las mismas condiciones que los locales. Esto, por ejemplo, se ha logrado con éxito en el caso de Colombia, con los programas implementados de nuevo en respuesta a los flujos migratorios venezolanos, y lo que ha mostrado las evaluaciones académicas de estos programas de regularización de por lo menos casi 2 millones de venezolanos en Colombia es que se benefician los venezolanos. Hay efectos nulos o muy pequeños en el mercado laboral local, es decir, no se ven perjudicados los trabajadores de nuevo de Colombia por esta llegada, y que trae beneficios y externalidades positivas para las comunidades locales donde se encuentran estos venezolanos. Tercero, debe haber una inclusión, un esfuerzo por tener una mayor inclusión social de las personas que llegan. Esto tal vez es el punto más, digamos, es como dice Giovanni, más fácil decirlo que hacerlo, y las experiencias son un poquito mixtas de los programas que hemos evaluado en términos de programas de antidiscriminación y algunas intervenciones focalizadas para cambiar ese sentimiento xenofóbico ante la llegada. Pero sí ha habido programas exitosos e intervenciones específicas donde se promueve un poquito el fortalecimiento del capital social entre migrantes y locales, y vemos un poquito más de cohesión social. Y tal vez el último punto importante a tener en cuenta en estas respuestas de políticas públicas de venezolanos en los países de Sudamérica es que es importante tener un registro sistemático y actualizado de los flujos. Y esto por lo general se trabaja en conjunto con las instituciones estadísticas de los países, pero también con las autoridades de migración, y debe haber un esfuerzo conjunto y organizado entre estas instituciones para que esto se haga una realidad, y lo que estos datos permiten es no solo pues tener una idea de la magnitud del problema, sino también de saber primero cuáles son las necesidades, cuál es el perfil de estas personas, y cómo
y informar esta serie de políticas públicas. No sé cuánto tiempo tengo. 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Perfecto. Entonces me gustaría hablar un poquito de cambiando de territorio, de subregión de nuestro continente, y es también haciendo referencia a lo que Marta hablaba, y es desde el punto de vista de los países de origen, también es importante entender qué conlleva o qué lleva a las personas a migrar. Entonces, nuestros estudios en Centroamérica, en el Triángulo Norte, lo que han mostrado es que hay 3 factores fundamentales por los cuales las personas están yendo o se han ido en los últimos 10, 15 años. La primera, la falta de oportunidades económicas. Es clarísimo que las personas, tanto en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, no están teniendo oportunidades laborales, oportunidades de desarrollar negocios, y hay el beneficio de las personas que logran migrar hacia Estados Unidos, y esto lo vemos clarísimo en los estudios y en los análisis empíricos, es altísimo, es altísimo. Las personas que se encuentran en Estados Unidos ganan 3 veces más, teniendo en cuenta la capacidad de paridad de compra, etcétera, etcétera. O sea, no 3 veces más en términos nominales, sino teniendo en cuenta la capacidad de poder de compra, de lo que se ganarían si se quedaran en sus países. Tienen muchísimo mayor acceso a diferentes servicios básicos, educación, salud, y muchísimas más, una cosa interesantísima, muchísimo más conexión, acceso a internet y oportunidades digitales, que eso también no se tiene mucho en cuenta. Segundo factor fundamental es la incidencia de los riesgos climáticos, deslizamientos, sequías, estas cosas que se van agravando cada vez más con la aceleración del cambio climático, y que cada vez más es un factor adicional a estos que ya mencionaba de falta de oportunidades y a otros que voy a mencionar, y que es necesario tener en cuenta al momento, de nuevo, de estos países de ver cómo enfrentan este fenómeno. Tercero, el tema de la violencia. Vemos claramente que la violencia es un factor determinante para migrar, y se convierte en un factor adicional. Y también lo que vemos es que por parte de estos países de origen, también puede haber, digamos, acciones de política pública que se pueden llevar a cabo para que esto sea una oportunidad de desarrollo. Y viene a colación esto de los flujos, una migración ordenada, segura y regular. Si hay un esfuerzo mancomunado por parte de los países involucrados, donde haya programas ordenados, seguros y regulares que desincentiven esta migración peligrosa, desordenada, que pone en riesgo a las personas, que genera las consecuencias políticas que hemos visto, pues se mejora el bienestar no solo de los países de acogida, sino de los países de origen. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Carolina Mejía Mantilla su intervención. Vamos a pedirle a Jessica Nájera Aguirre, quien es profesora e investigadora del Colegio de México y pues directora de una de las revistas muy prestigiosas en ese país sobre los estudios demográficos
y urbanos que edita el Colegio de México. Ella es maestra en economía, en demografía, doctora en estudios de población y trabaja sobre estos asuntos en el Colegio de la Frontera Sur, ¿verdad? No, el Colegio de México. El Colegio de México, pero sobre Frontera Sur, ¿no? Entonces ella ha trabajado esta migración por Guatemala que llega a Chiapas y pues le vamos a pedir sin más que nos presente su ponencia. Muchas gracias. Primero, igual que los colegas que me acompañan en la mesa, agradecerles la invitación, particularmente a Tonatiuh. Y bueno, el recibimiento a la UDG, que siempre es muy cálido. Yo voy a hacer, digamos, creo que ya con las 3 presentaciones previas hemos tenido un panorama general de las migraciones por México, pero permítanme compartirles algunos datos. Soy demógrafa, economista y demógrafa, y los demógrafos tendemos a un manejo de la información bastante hábil, ¿no? Los invito a que estudien la maestría en demografía, da muy buenas herramientas para el mercado laboral. Y con esto lo que quiero es mostrarles la dimensión de lo que ahorita han hablado los colegas sobre la migración en la región, no solo en la región en términos de México, Centroamérica, Estados Unidos, sino también en la región latinoamericana y un poco extrapolarme a lo extracontinental, ¿no? Entonces, para ello preparé una presentación porque creo que parte de que el seminario, bueno, que este coloquio, si han notado, se ha estado nombrando movilidad humana y no solo migraciones. Y esto tiene un impacto sustantivo, ¿no? Es decir, no solo son estas personas que usualmente salimos en búsqueda de un mejor trabajo o de unas mejores condiciones de vida generales, sino tener conciencia de lo que quienes se están moviendo son personas, son humanos, que tenemos necesidades, que tenemos prioridades, intereses, etc. Y esto es parte de lo que les quiero compartir y por ello al final les voy a mostrar algunas fotos para humanizar un poco este diálogo, ¿no? Bien. Bueno, yo voy a mostrarles lo que ha pasado en el siglo XXI, ¿no? Desde el 2000 para acá, cómo se han ido conformando los flujos migratorios que pasan por nuestra región y posteriormente, a partir de las fotos que voy a compartirles, hablarles un poco de los actores que están involucrados en esta dinámica migratoria y también de las necesidades y derechos que acompañan y que estos tránsitos migratorios, ¿no? Y a lo largo de toda la presentación voy a ir hablando de retos, necesidades presentes y a futuro. Bien, usualmente los que estudiamos migración hablamos de una región que más o menos está un espacio que es Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos, que tenemos altos vínculos de estas relaciones migratorias históricos, ¿no? Ahora, en los últimos años se volvió más importante, pero en los años más recientes, o sea, 5 años para acá, este sistema migratorio mesoamericano, como lo nombramos, se ha articulado con otros sistemas migratorios regionales, y eso es un poquito lo que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué ha cambiado en nuestro sistema migratorio local? Lo que ha cambiado es la direccionalidad de los flujos. Siempre pensamos que van de sur a norte, ¿no? Hoy día también tenemos de norte a sur muchas devoluciones que vienen de Estados Unidos y que no necesariamente se devuelve a los países de origen, Guatemala, Honduras o El Salvador, sino se quedan en México también. También tenemos una circulación de población migrante que no regresa a los orígenes, es decir, hondureños que pasaron por Guatemala, por México, llegaron a Estados Unidos y que van de regreso también, o que se quedan en México, o que se quedan en El Salvador, o que se quedan en Guatemala, es decir, una movilidad un poco más circular dentro de la región que no era tan común. Y esto se ha activado también en los últimos 5 años, para
ser muy sinceros. También, como ya han mencionado, las causas de la migración han cambiado, ¿no? No solo es lo económico o yo diría más, lo puramente económico, sino se ha vinculado violencia, cambio climático, en estos riesgos climáticos que ahorita nos hablaba Carolina, también un montón de cambios políticos que ha hecho que personas que no solían movilizarse por la región se movilizan hoy día, como los nicaragüenses, ¿no? O como El Salvador cada vez más con el tema del control del territorio. Y digo que no tenemos efectos puros y es un poco a lo que se refería Marta y Giovanni cuando hablábamos de flujos mixtos, bueno, y también Carolina. Es decir, hoy día tenemos experiencias en las que a las personas migrantes les preguntamos ¿por qué usted salió de su lugar de origen? Y te dicen por trabajo. Y entonces uno inmediatamente se va a esa categoría de migrantes económicos, ¿no? Pero si uno rasca un poquito más en estas historias, que es labor que hace ACNUR, por ejemplo, encuentra que sí se mudó por una causa económica, pero esa causa económica tuvo que ver con el control del territorio donde se encontraba su empleo, ¿no? Es decir, estaba en el otro municipio, pero la Mara Salvatrucha, Barrio 18, cualquier de estos grupos que controlaba ese territorio dejó de permitirles cruzar al municipio donde trabajaban. Entonces, la historia va más allá, o sea, está ligada con un montón de elementos contextuales de los lugares de origen que nos hacen más impuras estas causas con las que solíamos trabajar hace 10 años, ya, por supuesto antes de eso. Lo otro es que también los países han cambiado, ¿no? Era extraño escuchar las historias de Guatemala, Honduras y El Salvador diciendo somos lugares de paso, ¿no? Siempre somos lugares de emigración y hoy día cuando nos reunimos con gente del norte de Centroamérica nos dicen, bueno, nuestro principal problema ahorita es la migración en tránsito, ¿no? Nuestro principal problema es los venezolanos, colombianos, gente que se está quedando en nuestros lugares y no solían quedarse. Y ahora, ¿cómo tratamos eso? ¿Cómo enfrentamos esta nueva realidad, ¿no? Entonces, eso es otro cambio que también hemos tenido en la región. Y finalmente, los tipos de movilidad, ¿no? México es un país de migración, Centroamérica es un país de migración de Estados Unidos, igual, pero México se ha convertido en los últimos años en un país también de destino, pero no de destino ese perfil de destino que tenemos en Estados Unidos, aquellos que van y se quieren quedar muchos años y hacer la vida, juntar muchos recursos, regresar a casa, etcétera. No, es un tipo de destino distinto. Yo digo que es un destino temporal, es un destino de establecimiento, es una visión de mientras puedo seguir el curso para ir a Estados Unidos. Entonces nuestras estancias son distintas. Y eso significa, en términos prácticos también y teóricos, para los que nos dedicamos a la investigación o los que hacemos una tesis de licenciatura, maestría o doctorado, que el paradigma con el que entendemos las migraciones también tiene que cambiar, ¿no? Es decir, no solo es hablar de esta idea de que todo el que pasa por territorio mexicano se tiene que integrar, porque no todos se quieren integrar, lo que quieren es instalarse, tener un trabajo temporal y después van a seguir la ruta migratoria, ¿no? Entonces, se nos contraponen algunas ideas que usamos en la academia, como integración, inclusión, inserción, instalación, y todo eso tiene matices distintos con los que hemos aprendido a trabajar en los últimos años, ¿no? Y que creo que es importante reconocer. Y por otro lado, tenemos vínculos, les decía, con estos otros sistemas migratorios que ahora voy a mostrarles un par de ejemplos. Y finalmente, como ahorita decía Juan Manuel, y le agradezco, yo he trabajado más la frontera sur de México, entonces voy a enfocarme en esta región entre Guatemala y México para mostrarles algunas ideas que creo que nos permiten seguir entendiendo el fenómeno migratorio. Primero, decirles que cuando hablamos de movilidad humana, y yo digo, cuando hablamos de personas en un territorio en específico,
a mí me gusta no solo hablar de las personas migrantes o las personas refugiadas, sino también de todos los que compartimos estos espacios, es decir, los nacionales que residimos ahí, las personas que van en tránsito, que aunque no viven ahí, están sistemáticamente pasando por la región y eso implica activar ciertos códigos de convivencia, necesidades, derechos, acceso a derechos, etcétera, etcétera. Y todas estas poblaciones convivimos en un espacio y esto implica que la experiencia migratoria de las personas pasa por todos estos grupos o estas personas en movilidad junto con las personas que no están en movilidad, ¿no? Esa es la idea central que quiero compartirles adicionalmente. En términos de dimensionar el fenómeno migratorio, para mí siempre es importantísimo recordarnos, México, que la población extranjera que vive en este país es del 1%, ¿no? La población extranjera que vive en Estados Unidos es alrededor del 7%. Y las dimensiones son distintas. Vean, son los montos rojos hasta arriba. Para nosotros es de 1 millón y cachito de personas y para Estados Unidos es de 23 millones, ¿no? La población centroamericana que radica en este país son 185,000 personas alrededor. Los que viven en Estados Unidos son casi 4 millones de personas, ¿no? Entonces, dimensionar con estos datos yo creo que también nos permite reflexionar sobre esta sensación a veces bastante popular de que tenemos muchas personas migrantes en nuestro territorio y que hay un impacto sustantivo en la región, ¿no? Y dentro de la población centroamericana, que es el grupo probablemente más grande que se mueve en esta zona, es la población hondureña la que en los últimos años se ha incrementado de manera sustantiva. Y esto tiene que ver con las condiciones de vida en Honduras. Y vean esa lineecita verdecita que está ahí, es la población nicaragüense, la que en estas últimas décadas se registró como la población en mayor movimiento. Y esta gráfica a mí me gusta mucho para dimensionar dos cosas. Una, vean las barritas grises, ese es el número de personas que cada año detiene México en una situación irregular, ¿no? Más o menos en promedio, casi todos los años se hace un registro de 150,000 detenciones de personas en este país, ¿no? Y en los últimos años se ha incrementado más. Ahora les voy a mostrar los últimos 2 años. Pero vean la barrita roja, eso es COMAR, son las solicitudes de protección internacional, de refugio, ¿no? Que se ha incrementado también a lo largo de estos años y esencialmente empezó a partir del 16, 17, en 18, 19, ¿se acuerdan que tuvimos caravanas, migrantes? Ahí empezó otra vez otro incremento y hoy día tenemos números altísimos. Con esta gráfica quiero mostrarles una cosa. El flujo de migrantes que pasa por el país ha cambiado muchísimo en términos de cuantía y de perfil, ¿no? En cuantía en el 2010, hace 10 años, era de 66,000 detenciones y en 2022 tuvimos 300,000 detenciones. Y por los colorcitos ustedes pueden ver que en el 2022 el morado se posicionó como el principal país de origen y ese es Venezuela. Y después aparece también Nicaragua y aparece Ecuador, ¿no? Y aparecen todos los países africanos y asiáticos que no solían movilizarse tanto por la región y hoy día son parte de nuestros flujos cotidianos, ¿no? Es así que Centroamérica, esta región tradicional de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se movilizaba por nuestro país y representaba el 98% de nuestros registros, hoy día representan no más del 50%, ¿no? El otro 50% del flujo que pasa por nuestro país tiene que ver con países latinoamericanos, esencialmente, es la barrita cafecita, en esta barrita acumulada, y después y entonces ya aparece ahí África y Asia como otras regiones de origen. En el registro del año pasado contabilizamos 141 países presentes en México, ¿no? De migrantes. Y bien, y esto es para mostrarles otra cosa.
no solo ha cambiado la región en este sistema migratorio mesoamericano, sino también han cambiado las migraciones extrarregionales. España se ha activado en los últimos años como una región de destino no solo para los tradicionales, que para ellos eran mexicanos, ecuatorianos y colombianos, sino hondureños y salvadoreños se han incrementado impresionantemente. La población nicaragüense en los últimos años ha sido la que más ha llegado a España, ¿no? En términos de cómo ha cambiado en el tiempo. Esto ha implicado también para España un cambio de cómo atender otros flujos migratorios a los que no estaban acostumbrados. En este mismo sistema internacional que Giovanni nos platicaba a nivel mundial, cómo se han ido intercalando las migraciones. Y bien, aquí voy a iniciar con las fotos para mostrarles varias cosas. Primero, que tenemos necesidades distintas, ¿no? Hay personas migrantes en movimiento para las que se requiere atención inmediata y otras que requieren atención más permanente. Esto significa que las instituciones que colaboran para eso tienen funciones distintas y poblaciones distintas y eligen también necesidades distintas por atender. Y esto es muy importante reconocerlo. Tenemos poblaciones diferenciadas, con idiomas distintos, con preferencias distintas en alimentación, con necesidades distintas en nivel en documentación, ¿no? Como decía Carolina, tenemos más niños en los flujos migratorios, tenemos familias completas, tenemos adultos mayores viajando con menores de edad. Este es un caso muy típico de la población centroamericana, particularmente cuando vienen de zonas de alta violencia, donde hubo el fallecimiento de la mamá, el papá u otro familiar, y entonces viajan los abuelos con los hijos, ¿no? Y muchas formas diversas de incorporarse a los sistemas locales de movilidad. Y aquí ya estoy bajando al nivel ya súper local, y las fotos que voy a compartirles son de Chiapas, particularmente del corredor que va por el Pacífico, que inicia por Tapachula, ¿no? Y inicia con Ciudad Hidalgo, que es el punto fronterizo. Hay personas que hacen todo el tránsito migratorio caminando, otras que usan todos los medios de transporte locales, taxis, autobuses privados, autobuses de aerolíneas de las que conocemos, aviones, ¿no? Los que ya tienen algún documento migratorio que les permite irse a otros espacios. Si ustedes van a Tapachula, hay un montón ya de aerolíneas que tienen ofertas para que se puedan movilizar, ¿no? Y esto ha implicado bastantes cambios en la economía local, que es lo que quiero mostrarles. Lo otro que es importantísimo es en esta idea de flujos mixtos, de que no podemos identificar por una sola causa de la migración y tampoco etiquetarlos en un solo tipo de migración, es que tenemos migrantes en tránsito que se vuelven refugiados, personas que venían por una situación de refugio y deciden no solicitarla y se vuelven población irregular, inmigrantes familiares después. Entonces van pasando por diferentes categorías migratorias, que eso hace que sea más complicado. En un solo día que estuvimos en Tapachula, afuera de donde se hace el registro ante la Comar, había aproximadamente unas 2.500 personas que estaban esperando registrarse como solicitantes de protección internacional. Hablando con los representantes de Comar, nos decían que de esos registros, de ese total de registros, en realidad las personas que van a poder, que sí están por sus características con necesidades de protección internacional, es menos de 1/3 de estas personas, ¿no? Porque hay una mala concepción entre que si se inicia este trámite, te van a dar un documento que permite transitar por territorio mexicano. Entonces, esto hace que estemos confundiendo flujos, ¿no? Y que se vuelva más difícil para los que estudiamos y para los que atendemos a las personas migrantes hacer esta claridad, digamos. Y por otro lado están las personas que
con necesidades de protección internacional que bien inician en México o su interés es hacerlo en Estados Unidos y entonces México sigue siendo un espacio de tránsito o inician trámites en México y después los inician en Estados Unidos a pesar de los problemas que ya sabemos que existen en hacer este diálogo entre dos países. Y con estas fotos voy a terminar. Primero, fotos de cómo ha cambiado la dinámica local en términos de, si bien tener un trabajo es un derecho y un trabajo de manera regular con todos los beneficios del trabajo es un derecho, es una necesidad antes que eso, ¿no? Todas las personas, sean migrantes, refugiadas o lo que sea, necesitan un trabajo para la sobrevivencia cotidiana, ¿no? Entonces, las necesidades para las necesidades no se requiere una regulación migratoria, pero sí cuando la hay permite un acceso a derechos bastante que les da seguridad, ¿no? Entonces, cualquier labor que se realiza es un trabajo que genera ingresos para la vida cotidiana. Ha cambiado las formas en las que se conviven en particularmente en la frontera sur de México, los alimentos, cómo se accede a los recursos. Hay todo un tema económico, financiero que creo que no hemos estudiado, que tiene que ver con el movimiento de recursos a través de bancos, a través de OXXOs, ¿no? Todos estos medios en los que se movilizan recursos y que no nos hemos sentado a estudiar. Alguien en una conferencia me preguntó, ¿y de cuánto es la estimación económica? Ni idea. Pero lo que sí sabemos es que son miles de transacciones económicas a lugares específicos para tener recursos para continuar con el viaje. Está el tema de vivienda, hay quienes viven en la calle, quienes viven en algunos albergues, quienes ya han accedido a un tipo de vivienda de manera regular o irregular, ¿no? Y es decir, en toda esta congregación de diferentes formas de desplazamiento humano, se han activado como consecuencia o también de manera deliberada muchas experiencias contradictorias en términos de intolerancia, exclusión, discriminación, xenofobia, etcétera, pero también un montón de privilegios y de preferencias a ciertas poblaciones. En la frontera sur decimos que está la migración VIP, que es la migración asiática, ¿no? Ellos se quedan en hoteles, en los mejores hoteles que hay en la región, van con muchos recursos y así se movilizan, incluso, pero están de manera irregular, ¿no? Hay poblaciones que no tienen nada de recursos y entonces las poblaciones que tienen muchos recursos, o los africanos, o los particularmente los chinos, a ellos se les ofrecen transportes privados altísimos, o sea, a costos altísimos, ¿no? Pero también se hacen estas diferencias, ¿no? Un taxista no lleva a un centroamericano, pero sí lleva a un chino, ¿no? Entonces, todo esto ha creado dentro, o sea, a nivel microsocial, estas diferencias también de exclusión y privilegios para ciertos grupos, ¿no? Y con esto termino y ojalá les haya compartido una imagen más humana y más precisa de la experiencia de las personas migrantes por México. Gracias. Agradecemos a Jessica Nájera Aguirre y también debo decir que estamos transmitiendo, entonces tenemos un público también en línea al cual saludamos. Sigue el doctor Tonatiuh Guillén para cerrar. Yo tengo que salir, le voy a pedir a mi estimado el doctor Enrique Provencio si puede continuar con la moderación. Tenemos la firma de un convenio con una universidad italiana, entonces no puedo faltar a la firma. Y yo creo que dejo a Enrique la presentación de Tonatiuh, que yo lo conozco bien. Y agradezco mucho todo el apoyo
que Tonatiuh nos ha brindado desde el programa de desarrollo de la Universidad Nacional. Adelante, Enrique. Gracias, Juan Manuel. Tengo el honor de, en el béisbol se dice entrar como bateador emergente, atendiendo a las obligaciones del doctor Juan Manuel Durán. Se retiró, como él dijo, y continuará en el uso de la palabra el doctor Tonatiuh Guillén, que actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que es un líder en este y otros temas relacionados con la movilidad humana, además de serlo en los estudios fronterizos, no solamente tanto del norte como del sur, no solamente por su trabajo de investigador, sino también por haber sido presidente del Colegio de la Frontera, institución mexicana de alto prestigio en estos temas. Sin más, Tonatiuh, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Enrique. Gracias al doctor Durán, que tan amablemente nos ha recibido aquí en el CUCH. Y gracias también a las instituciones que organizamos estas actividades, entre ellas la reunión que tenemos hoy, este seminario. Después de haber escuchado tan extraordinarias presentaciones, francamente me dejaron con 2 pedacitos para decir, pero sí me gustaría tratar de acomodar algunos de los puntos tan destacados que se presentaron, un par de ellos generales y otros más relacionados con la coyuntura regional en el sentido amplio sobre movilidades humanas, y voy a iniciar más o menos en el estilo de nuestro querido amigo Giovanna Lepri, haciéndoles una pregunta que me parece que es fundamental por las derivaciones que tiene. Si juntamos a toda la población del planeta, todos y todas, y son más de 8,000 personas, y 8,000 millones de personas, y preguntamos cuántas de esas personas viven en un país distinto del que nacieron. No quiero que comenten algún punto, pero que sí que piensen cada uno de nosotros como qué porcentaje nos imaginamos de personas que nacieron en un país y viven ahora en otro. Bueno, respuesta rápida, son algo más de 3.5%. Entonces, quienes pensaron sobre esa cifra, pues tenemos una imagen de lo que es la movilidad humana, pero que no se ajusta al mapa mundial, y quienes piensan en una cifra inferior, pues más o menos estamos en el horizonte de lo que ocurre. Pero es muy importante la conclusión, y la voy a decir muy rápido. Lo normal es no migrar. Si 97% de la población no migra y solo el poco más del 3% migra, pues lo normal es no migrar. Y otra derivación de esto, no quiere decir que la migración no sea un fenómeno universal, no esté asociado a la historia de la humanidad y a su evolución, sino que hay otra implicación que ahorita derivo, pero incluso sociedades como la China o la India, que solamente son 1,400 millones, pues están fuera de su país el 1% o menos. Y qué bueno, ¿no? Si fuera el 2%, tendríamos 28, 38 millones.
Entonces, incluso esas sociedades son muy estables. Tendemos a ser sociedades estables. Esto es lo fundamental. Entonces, vuelvo al punto. Lo normal es no migrar. Hace unos días sacó el periódico El País una nota sobre un libro que no he leído lamentablemente, pero que refiere a la historia de una comunidad indígena en el Amazonas. Y la gran frase que me impactó de ese libro y de las entrevistas que hicieron con pobladores de la región es: no nos rescaten. Es una sociedad que, por muy marginal que la comprendamos, pues vive su mundo y vive bien. Entre lo que ellos, es su parámetro y su cultura, es vivir bien. Y si le buscamos en el mundo, vamos a encontrar muchísimos más casos de sociedades que, a pesar de sus condiciones materiales desde la perspectiva occidental, sean criticables o críticas o difíciles, en el fondo son sociedades también muy estables. Y lo voy a decir ahora en jalisciense: nos gustan nuestros pueblos, ¿no? Nos gusta vivir en donde estamos. Esa implicación es súper importante por un segundo asunto, que es que entonces en nuestras sociedades predominan lo que llamo, a lo mejor de manera no tan precisa, pero da la idea, dominan estructuras y factores de conjunción social, lo que nos mantiene espacialmente juntos. Y son muchísimos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, ambientales, pero los factores de conjunción social son los que nos mantienen unidos. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque ese es el tono dominante de la reproducción social. Pero pasa que, y este es un ejercicio que hice hace un tiempo, pasa que si superas el 3.5%, asumiendo que ese es el promedio mundial, algo le está pasando a la estructura de conjunción social. No es lo mismo tener el 1% chino o el 1% de la India que el 25% de El Salvador, o que el 15% de Cuba, o el 17% de Haití, o el 20 y tantos de Venezuela. Quiere decir que en estas estructuras ese concepto de conjunción social se rompe, que hay factores de ruptura de la conjunción social. Entonces, dicho también ahora en mexicano, algo se descompuso en esas estructuras sociales. Y no quiere decir que en estas sociedades no haya jóvenes intrépidos, mujeres intrépidas, curiosos del mundo, turistas que salgan. Ese no es el punto, sino son los conjuntos sociales, cuando las dimensiones de la movilidad suben de nivel. Bueno, pues entonces, con esos parámetros, algo nos ha pasado en nuestras sociedades, pero particularmente en los años 22 y 23, algo se descompuso en medio planeta. Hubo una ruptura de factores de conjunción social sincrónicos que provocaron movilidades como nunca en la historia. Y en nuestra región, en el 22 y 23 tuvimos las movilidades como nunca en estos lugares, y de procedencias que no es que no existieran, pero no las teníamos en esa escala, ¿no? Nicaragüenses había como 5 que pasaban por aquí, y ahora de repente en un mes del 23 eran más que todo Guatemala, El Salvador y Honduras juntos. Venezolanos no quiere decir que no hubiera, pero nuevamente llegaron a ser flujos impresionantes. Cubanos otra vez, filas de tremenda, Haití, flujos que estaban chiquititos como Ecuador, Colombia, Perú, volvieron a dispararse en estos años.
Entonces, el único evento mundial que explica ese panorama, pues son las crisis post-COVID. Y no es lo mismo tener una crisis COVID en Dinamarca que en Honduras o en Venezuela o en otro lugar, o en México. Esto es súper importante, lo pongo en una metáfora. En esas coyunturas post-COVID, que fue de crisis de salud, evidentemente, pero económica, ¿se acuerdan que se paralizó el mundo económicamente? Pero hay sociedades que tienen capacidad de reconstitución muy acelerada, no les pasó nada, o muy poquito. Pero a otras no solo no les pasó algo, se hundieron. Y la metáfora que hago es que lo que estaba mal se puso peor, y lo que estaba peor se volvió catastrófico. Y en ese escenario, pues vámonos. Entonces se junta todo. Se junta lo económico, se junta la crisis de servicios públicos, se juntan crisis de abastecimiento, y si por encima de todo llueve y hay cambios climáticos fuertes, o presidenciales o políticos, se junta todo. Y en ese escenario, que son las crisis post-COVID, cada país con su peculiaridad explotó la movilidad humana de estos años, incluida la mexicana. Y ahora se agrego la parte que me parece más importante para nuestros comentarios, que el perfil social de esa movilidad es de movilidades forzadas, y por ello el tono tan súbito, tan fuerte, incluyendo familias, ya cuando la gente sale con todo y familia o parte de la familia, es porque ya dejó el espacio. El espacio le obliga por sus factores a salir de él. Y ese factor, dejémoslo en general, que pueden ser muchos, pero dejémoslos en general, de que obliga a las personas a salir, nos mueve a un perfil de población de refugiados, de solicitantes de asilo. No es la movilidad tradicional de otros años, del mercado laboral, principalmente jóvenes, principalmente hombres. Es otra película, ya son las familias, son sobre todo perfil de refugiado. Y en esto, ya las estadísticas que comentaba Giovanni son muy claras. Más del 50% de la población en movilidad tiene características de refugiados. Entonces tenemos una problemática de refugiados. México incluido. México teníamos una movilidad muy tranquilita durante más de una década, y en el 22 volvimos a salir. Y en el 21 volvimos a salir. Y en el 22 y 23, la mitad de nuestro flujo eran familias, personas saliendo de lugares derivados o con crisis de violencia e inseguridad, y no por casualidad Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, partes de Guanajuato. Y el colmo, ¿no? Los chiapanecos solicitando refugio en Guatemala. Entonces tenemos una crisis de refugiados, y eso es fundamental, y con eso quisiera cerrar el punto. Tanto mexicanos como la movilidad de tránsito tiene un dominante perfil de refugio. Y esto cambia completamente el diagnóstico, y cambia, como mencionó la embajadora Bárcena, cambia el marco jurídico aplicable. En el caso de México, si a personas solicitantes de refugio les aplicamos la ley de migración y les ponemos enfrente el Instituto Nacional de Migración, y peor aún, les echamos encima la Guardia Nacional, estamos cometiendo una falla gravísima, porque la legislación aplicable es lo que marca la Constitución sobre refugio y la ley sobre refugiados.
y por lo mismo las políticas aplicables tendrían que estar otras, sobre todo dirigidas, y ojalá un día reviva, pero dirigidas por Comar. O sea, nuestra Comar sería la institución vanguardia en una coyuntura como esta, que afortunadamente ACNUR les ha echado el hombro de manera muy importante, pero Comar desde el punto de vista presupuestal del gobierno federal y sobre todo desde el punto de vista político, esto es con capacidad de dirigir y orientar políticas de protección, por lo menos temporales, y de inclusión si se puede, sería mucho mejor en escala ampliada, estaríamos en otro juego. No tendríamos los cuadros de personas escondidas, huyendo, viviendo en la calle, porque por lo menos podríamos ofrecerles el no hostigamiento por parte de las instancias relacionadas con migración o Guardia Nacional. Sería el otro panorama. Por ello, yo cierro la idea, hay que insistir en esta coyuntura, en este momento, en que la palabra importante es refugio. La política importante debe ser relacionada con refugio. Las estrategias importantes deben estar relacionadas con protección e inclusión. Ese es el gran hueco que tenemos en esta coyuntura y lamentablemente seguimos viendo con el ente de hace algunos años y peor aún con el que se firmó en junio del 19 con Estados Unidos. Entonces ahí estamos completamente distorsionando la realidad y la política adecuada y evidentemente violando derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillén. Seguramente coincidirán conmigo que lo que hemos escuchado en este panel tiene tal riqueza de conocimiento, de experiencias, de lecciones, que ha resultado este intercambio sumamente rico, y por eso muchas gracias. Gracias a Marta, a Giovanni, a Jessica, a Carolina y a Tonatiu por sus planteamientos. Hemos ido desde el marco global de migración y refugio, de movilidad, que nos ha planteado la embajadora Bárcena, al énfasis que Giovanni nos pone en la necesidad de colocar en el centro a las personas y sus derechos y ver el fenómeno de manera integrada, de eso que él nos llama la atención sobre el hecho de que ahora los flujos son fundamentalmente mixtos y que requieren enfrentar la complejidad en todas sus dimensiones. A lo que nos plantea Carolina, de ver la movilidad humana como una oportunidad de desarrollo, que es un cambio de énfasis del problema a la oportunidad, siempre y cuando haya condiciones como ella acota. Y el énfasis que pone en las causas que están generando la expulsión, que han cambiado de lo económico para hacerse más complejas con la expulsión por riesgos climáticos y violencias. Y al énfasis que nos pone Jessica en la existencia de sistemas migratorios que están interactuando entre sí e hibridándose y que nos han movido tanto en la direccionalidad, las causas, el papel de los países y la gestión o los tipos de movilidad, haciéndose cada vez más complejos y generando incluso todas estas experiencias a lo que nos acaba de plantear Tonatiu, que de manera muy enfática nos hace ver que estamos en un momento crítico en el cual todos estos procesos están haciendo más complejos. La riqueza de planteamientos creo que nos daría oportunidad por lo menos de tener una ronda de puntualizaciones entre ustedes, pero como y tendría que ser muy precisa para no
pasarnos del tiempo. Pero si están de acuerdo y si hubiera dos preguntas, que fueran dos preguntas, ya están las dos manos, que fueran muy directas para que se puedan contestar también de manera precisa. Adelante, por favor, si nos haces el favor de decir tu nombre. Hola, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a tan distinguido panel por la ponencia. Mi nombre es Ivonne Arriaga, soy estudiante de Relaciones Internacionales en 7º semestre y justamente mi pregunta va relacionada al término del reconocimiento del término refugiado climático, que hasta el día de hoy no todos los Estados miembros ni en el derecho internacional se ha reconocido oficialmente. Y me gustaría saber cuál es la importancia del reconocimiento de este término a nivel internacional y cuáles son los impactos positivos que tiene justamente la movilidad humana y también desde el papel que tiene el Estado mexicano, como las instituciones y sobre todo también la academia. ¿Se la diriges a alguien en particular o la dejas libre? La dejo libre. Muy bien, gracias. Siguiente, la segunda pregunta, la tomó la mano, sí. De cómo es utilizada como una arma arrojadiza por elementos de la derecha, como lo podemos ver en países como España, como Europa. ¿Cómo podemos tener una migración con privilegios como los ucranianos? ¿Y cómo podemos tener una migración excluida, racializada y tremendamente, ¿cómo se puede decir? Difamada, sobre todo por los regímenes políticos que últimamente han estado subiendo al poder. Estamos hablando desde Argentina a Estados Unidos, estamos hablando incluso de Francia actualmente con Le Pen, que acaba de entrar en una noción de censura al presidente Macron. O sea, ¿hacia dónde vamos? En el sentido de los términos de la ideología política, ¿hacia dónde se va a definir este mundo en conflicto cuando tenemos dos espectros totalmente encontrados? Muchas gracias. Gracias. Y vamos a tomar una tercera porque levantó la mano desde el principio y no lo vi. Acá adelante, por favor. Esperen el micrófono nada más. Y ya en la ronda de comentarios de cierre de ustedes, retomamos las preguntas o comentarios. Adelante. Bien, muy buenas tardes. Más que una pregunta, yo quisiera hacer un breve reconocimiento, tanto a la Universidad de Guadalajara, CUSH, como a los ponentes que nos han ilustrado con esta información tan rica, tan complementaria. Como lo señaló la embajadora eminente Marta Bárcena, la migración es tan antigua como la humanidad misma. Lo que mencionó el doctor Giovanni efectivamente nos pone a pensar el papel que tiene México en esta situación migratoria, ¿no? Somos un lugar en el que coinciden los distintos aspectos migratorios, somos un lugar de origen, un lugar de tránsito, un lugar de destino, que sea temporal, y un lugar de retorno que nos va a implicar muchísimas consecuencias si se concretan esas posibles, pues esas amenazas, no quiero decir posibles. Yo creo que México se enfrenta ante un gran reto por varias razones, como señalaba el doctor, nuevamente cito al doctor Giovanni, México se encuentra en ese ranking entre el 10 y el 15 por lugar en cuanto a población, en cuanto a extensión, en cuanto a economía y en cuanto a representación diplomática. Entonces, ante esa situación, nos vemos en una situación particular, en una situación única, y bueno, pues podría continuar, pero en razón al tiempo, quisiera agradecer. Al contrario, gracias, y desgraciadamente no tenemos más tiempo que el establecido. Entonces, tendrán la palabra nuevamente, ¿les parece que sea en el mismo orden que fueron interviniendo? ¿Sí? Entonces, Giovanni, tendríamos dos. Sí, voy a hacer una reflexión de cierre y intentar responder o dar unos puntos a la respuesta. Uno, que bien, porque generalmente los panelistas tendemos, o por lo menos muchas veces, a concordar en casi todo, y que bien que tengo una pequeña
punto donde no concordo con Jessica y espero que podamos seguir dialogando, es sobre la temporalidad de la estadía en México. Yo creo que sí estamos viendo un fenómeno donde más y más personas están viendo México como un destino de largo plazo o como su lugar donde establecerse para siempre. Los números de naturalizaciones que estamos teniendo, peticiones de naturalizaciones de personas extranjeras, refugiadas, que se quieren volver mexicanas, está aumentando de manera muy importante. Tenemos en este momento más de 600 expedientes y cada año son más o menos estos números que se están reconociendo. Y espero de tener razón porque yo le veo este potencial a México y me refiero a la última intervención, con su magnitud, con su capacidad, que sí puede efectivamente responder no solamente a una necesidad de un tránsito de larga estadía, pero realmente una segunda opción para establecer su vida. Digo solo esto, la cifra que nosotros tenemos, el 11% en el 2022 de las personas entrevistadas nos ha dicho ver a México como su destino, el 26% en el 2023 y es el 39% en el 2024. Sea esto debido a más dificultad de llegar es quedarse en Estados Unidos, sea esto debido a más capacidad de México de recibir, procesar y reconocer a las personas, sea esto debido al hecho que hay 650 empresas que nos están pidiendo mano de obra integral, no lo sé cuál es la variable principal, probablemente una mezcla de todas, pero quiero dar un poco de extranjero una visión positiva de México como potencial país de destino. Refugiados climáticos, no refugiados climáticos, nosotros no tenemos no utilizamos la tecnología de refugiados climáticos, sí lo que utilizamos es el impacto del cambio climático en agravante de situaciones que son causas para las personas de dejar sus países. Entonces creemos que es muy importante seguir trabajando en este sentido porque más y más vamos a tener con causas donde el cambio climático se vuelve, como decían antes, la gota que hace rebasar el vaso. Entrevistamos hondureños que nos decían por qué salieron de su país. Porque perdimos el trabajo. ¿Por qué? Porque el huracán J nos ha destruido nuestra pequeña empresa y la Mara que controlaba el territorio nos ha subido la vacuna, nos ha amenazado y entonces nos tomamos que salir. Es un desplazado climático, un refugiado, es un refugiado económico. ¿Qué es? Creo que hay mucho que pensar en este sentido. Y el último, no hay refugiado de primera, no hay refugiado de segunda. Es un marco jurídico que hay que respetar de manera justa y correcta, pero estoy de acuerdo y lo reconozco que no siempre es así. Entonces creo que sí, la comunidad internacional y los institutos pertinentes y los estados tienen que asegurarse que no hayan refugiados de primera, de segunda y de tercera clase y lastimosamente vemos que muchas veces esta tendencia sí existe y habría que asegurarse que realmente no haya ningún tipo de tolerancia para esto. Gracias. Muchas gracias, Giovanni, embajadora. Sí, gracias, Enrique, gracias. Unos comentarios rápidos. Creo que el ponerle un adjetivo calificativo a la palabra refugiado vuelve muy complejo el proceso. Alguna vez hace años, te recordarás, Giovanni, querían poner también refugiados económicos, sí, cuando había crisis económica en un país. Eso hubiera desquiciado todo el marco jurídico de refugio y creo que lo mismo sucede ahora con el clima, aunque sin duda alguna hay impacto del cambio climático. Eso, por ejemplo, en las negociaciones con Estados Unidos, se los dijimos hasta el cansancio. A ver, la política de contención no va a ser suficiente, ni tampoco la de las causas profundas de la migración que va a llevar mucho tiempo. Pero hay cosas muy concretas de corto plazo que se pueden hacer y no se hicieron. Uno, la plaga de la roya en Centroamérica. Hubo un momento que el 60% de los desplazados o migrantes de Centroamérica yendo a Estados Unidos y a México venían de zonas afectadas por la plaga de la roya. ¿Sí? En el café, y ahorita ya está la plaga de la roya en México. Los precios del café, como no hay suficiente producción en el mundo, están a los niveles de 1977, el precio del café más alto en el mundo. Entonces les pedíamos a Estados Unidos, inviértanle al combate a la plaga de la roya. No había manera. Oiga, Honduras todavía no se recupera de los huracanes, pues hay que meterle mucho dinero a Honduras para que cuando venga el segundo huracán no salga más gente. No hubo manera. La única manera era garantías de crédito para inversionistas privados en Centroamérica.
que aquí se festinó como una inversión de 4,000 millones de dólares, que obviamente no iba a llegar jamás, porque los inversionistas extranjeros no estaban interesados en invertir en esto. Entonces, son negociaciones y diálogos muy difíciles en donde evidentemente se da esta manipulación de la migración como arma ideológica. Y repito, y lo he venido escribiendo en mis artículos, lo que México ve como un fenómeno, aunque se ha limitado todo, Estados Unidos cada vez más lo está securitizando en términos que los estudiantes de relaciones internacionales me entenderán muy bien. Es decir, está manejando la migración como una amenaza a su seguridad nacional y a su identidad. Y lo que es peor, está ligando tres conceptos que son justamente migración, crimen organizado y frontera como uno solo de amenaza a la seguridad nacional. Y yo otro tema que nada más quisiera comentar de lo que mencionó Tonatiuh, de qué se descompuso en el planeta en 2022 y 2023. Yo creo que hay un tema que debemos de enfrentar realmente de manera seria y es el involucramiento creciente del crimen organizado en el manejo del tráfico ilícito de personas. O sea, eso no lo podemos negar y lo ves bueno, yo fui embajador en Turquía 4 años y una de las discusiones con los americanos me decían, es que tenemos una crisis migratoria en la frontera, 300,000 personas. Yo les decía, ustedes deben de estar bromeando, ¿no? Con 300 millones de personas, el país más rico del mundo, y dicen que tienen una crisis migratoria con 300,000 personas, ¿qué le dejan a Turquía con 4 millones de sirios? O sea, no me vengan con cuentos. Una crisis de 300,000 personas en la frontera no es una crisis migratoria para el país más rico del mundo, es una manipulación ideológica de los flujos migratorios. Entonces, bueno, a los americanos no les gustaba mucho discutir conmigo en las mesas, preferían a otros personajes sentados a la mesa que no voy a mencionar, justamente por estas diferencias de opinión. Pero creo que sí tenemos que reconocer que el crimen organizado está profundamente involucrado en este cambio. Y te lo dicen porque por cómo están llegando estos chinos, cómo están llegando estos africanos hasta México, cómo están llegando así. Hombre, y lo que cuesta con muchos miles de dólares. Entonces, eso lo tenemos que reconocer y enfrentar. No es solo algo que se descompuso en los países, que sí se descompuso y que se descompuso en México también, pero es el involucramiento del crimen organizado. A lo mejor eso es lo que se descompuso, la creciente presencia del crimen organizado, amenazándonos a todos los mexicanos con diferentes opciones, drogas, extorsión, secuestro, y en Centroamérica también y en otros países. Y creo que debemos de tener el valor, y sobre todo ustedes los jóvenes, de decir, basta, hasta aquí. No queremos un país en donde el crimen organizado tenga la última palabra. Carolina, por favor. Gracias. No, tal vez mencionar que coincido tanto con Giovanni como con la embajadora en la es inconveniente ponerle un título a los refugiados y más bien se debe pensar de nuevo cómo responder a estas causas en cada uno de los países de origen y cómo responder a la llegada de estos refugiados en los países de acogida. Y en cuanto a lo que mencionaban sobre lo de la politización de izquierda, de derecha, pues para mí dos cosas importantes. Uno, esto pone de presente un poquito precisamente la necesidad de que las políticas públicas sean de largo plazo y que no se puedan cambiar de un gobierno a otro así tan fácil. Y dos, que tampoco es tan cierto. Muchos de los países con los que hemos trabajado últimamente de izquierda no han tenido la respuesta que uno
quisiera al fenómeno de la migración y de los refugiados. Entonces, es un espectro un poquito que uno debería tomar más bien desde la administración pública y de políticas públicas, más que de un tono político de izquierda, derecha, etcétera. Y que sí, el fenómeno de cómo se maneja y si se maneja bien o mal, en realidad no es tan blanco y negro y toca tener eso en cuenta. Gracias. Gracias, Carolina. Jessica, por favor. Bien, yo voy a poner otro ejemplo para salir del caso centroamericano, para mostrar que la decisión de quedarse o no quedarse en un país, no solo de las personas solicitantes de protección internacional, sino de toda la variabilidad que hay de migrantes en general. Hicimos varias encuestas desde el colegio en Colombia, Chile y Costa Rica, y entrevistamos a venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Y una parte del cuestionario era preguntarles sobre su expectativa. Entonces, primero era preguntarles sobre el proyecto migratorio. Entonces te decían, bueno, yo pensaba ir a tal lugar. Y después la expectativa migratoria al cabo del tiempo, ¿no? Personas que tenían meses, otras años y otras 10 o 15 años ya viviendo en la región, y les preguntábamos la expectativa de quedarse en ese lugar. Y entonces al final del estudio lo que notamos es que con el paso del tiempo, pues la vida sigue, ¿no? La vida, las personas sigue, uno se casa, tiene hijos, se vuelve a enamorar, se desenamora, se desune, ¿no? Y entonces en ese trayecto de la vida y se combina esa experiencia de la vida de las personas que se casan con locales, que tienen hijos en los nuevos países, etcétera, es un aliciente para quedarse en los países por los que inicialmente era de tránsito o se había pensado como un espacio de establecimiento. Pero esa decisión de la experiencia propia se une con los contextos locales. Entonces, hay más prevalencia de quedarse en países como Chile, que tiene toda una estructura social, política, económica y de normatividad migratoria que es más amable, que quedarse en Colombia, ¿no? Donde las condiciones de vida son un poco más precarias. Y Costa Rica se presentaba como un país intermedio, ¿no? Entonces depende, y no solo, estoy hablando de manera general en el país, pero dependía de la ciudad en la que hubiéramos hecho la encuesta, ¿no? Entonces es diferente quedarte a vivir en Cúcuta, una zona fronteriza como Tapachula, que quedarte a vivir en Santiago de Chile, que tiene toda una infraestructura que te permite decir, me puedo quedar a vivir aquí, ¿no? Entonces depende de muchos factores quedarse o no quedarse en un país. Y mi reflexión es que finalmente lo que sí es cierto es que ha bajado la prevalencia de las personas que quieren regresar a su lugar de origen cuando la razón por la que salieron es sumamente fuerte, ¿no? Que usualmente está ligada a contextos de violencia o de faltas de oportunidades abrumadoras, ¿no? Y entonces sí, países como México se convierten en un país de destino sin duda alguna. Muchas gracias, Jessica. Por favor, Donati. Gracias. Solo un comentario sobre ideologías y movilidades humanas. Es la viejísima historia del otro, el de la incomprensión del otro y el del temor al otro. Y si uno lo busca en la evolución de las sociedades, siempre está. No digo que sea correcto, creo que es un síntoma de incivilidad el punto del rechazo al otro, sobre todo cuando ocurre. Pero cuando se convierte en ideologías poderosas, no solo por su extensión, sino por su capacidad política, estamos en un grave problema. Y la coyuntura reciente en muchos lugares del mundo es esa. Estados Unidos es clarísima
que la xenofobia y el racismo como ideología de gobierno del país más poderoso del mundo, pues es aterrador. Y lo mismo puede pasar en algunos otros países europeos, no con ese tono, pero pues hay fuerzas ideológicas también que están en el proceso de la competencia por el poder, argumentando racismo y xenofobia. Y son síntomas de incivilidad impresionantes. Entonces, no, solo señalo que sí hay que combatirlas, sí hay que educarnos, hay que movernos en una contracorriente, pero lamentablemente en esta coyuntura están en posiciones de poder realmente desafiantes y no tardamos mucho en verlas en acción en la relación México-Estados Unidos. Ese es el comentario. Gracias. Pues bien, creo que sus comentarios y preguntas y el cierre que tuvimos en la mesa permiten redondear la idea tan compleja que estamos enfrentando en este conjunto de procesos de movilidad humana. Creo que la mesa ha sido extraordinaria, que se han puesto sobre ella muchos elementos, muchas claves para caracterizar y entender mejor el fenómeno. Y por eso creo que hay que agradecer en particular al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y a su rector Juan Manuel Durán, a la Universidad de Guadalajara y por supuesto a la embajadora Marta Bárcena, al representante de ACNUR Giovanni Lepri, a Carolina Mejía Mantilla de Banco Mundial, a Jessica Nájera del Colegio de México y por supuesto a la bujía promotora de este y otros encuentros sobre el tema, el doctor Tonatiuh Guillén. Y claro, a todos ustedes por su participación y asistencia. Muchas gracias.